Estamos iniciando nuevamente en el día de hoy tu programa preferido, que es Historias Inspiradoras, y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una devota del maestro Sai Baba. Ya se llama Miriam Acosta, y como ustedes saben, en cabina de sonidos lo tenemos a Diego Alonso, y en la conducción un servidor de todos ustedes, el arquitecto Eustaquio Ocaris. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, todo bien, todo bien. Contame de tu vida, qué sos vos, por dónde andás, qué nos podés contar para que la audiencia te conozca. Bueno, tal como dijiste, mi nombre es Miriam Acosta. Trabajo en el Hospital de Trauma y soy analista y licenciada en Administración Pública. Y bueno, la primaria y la secundaria hice en Asunción, de donde soy oriunda. Estamos entre 5 hermanos, 4 mujeres y un varón. Y gracias a Dios mi mamá vive todavía. Wow, ¿cuántos años tiene? 77, 75, 77. Ya. Qué bueno. Pero tu papá ya no vive. En mi papá. Ah, ya. Pero tener lo mejor, la joya que es tu mamá. Claro, sí. Pero ella vive contigo. Y ahora acaba de mudarse en su casa. Ah, qué bien. Hace 15 días. ¿Pero ella vive sola o vive con alguien? Está con mi hermana y con mi hermano, que casualmente se va. Más adelante se ha de ir mi hermana y sus hijos también a vivir ahí. O sea que ella no está sola, digamos. No está sola. Ok. Perfecto. Y bueno, ¿y cómo le conociste al maestro Sai? Bueno, a principios del año 1991, 92, más o menos, yo que tenía curiosidad por aprender a meditar. Y como trabajaba en una empresa que vendía sistemas y yo era la instructora, me tenía que ir a instruir, valga la redundancia, en una empresa Bernum, cuando eso, Me suena. de una empresa de cuero que tenía nuestro sistema. Y una de las chicas de la secretaria allí me dice, ¿sabes que el gerente, creo que era Nelson, tiene un Dios raro? Y preguntarle a Napo a ver qué te dice. Y estaba sobre su escritorio una foto de Saibaba chiquita. Y entonces la siguiente vez que me fui, le dice, ¿es cierto que vos tenés un Dios raro? No es mi Dios, es nuestro Dios, es el Dios de todos. Y bueno, si vos decís, le dije, pero y ya que me preguntaste, quiero invitar va a haber una charla en la Casa Argentina, va a venir Leonardo Guter, se va a enseñar meditación y va a hablar de otras cosas, un tema introductorio sobre Sai Baba. Era el 92, 91, 92 o 93, uno de esos años. Y entonces me fui con una compañera de trabajo, muy lindo la charla de Leonardo, y allí nos invitó para un curso de meditación en la luz. Y nos fuimos con la compañera de trabajo. Y bueno, desde esa vez después ya empezamos a ir en los cantos, y cuando eso había cantos y la meditación, y creo que había círculos de estudio. Era sobre la calle Brasil, frente casi al Ministerio de Salud, en un departamento donde vivía Nelson Figari y su señora Aide en ese entonces. Cuando eso el chiquito tenía un chiquito bebé, parece que era Dacián. Y allí nos dieron charlas y cada vez nos fuimos involucrando más, cada vez nos gustaba más. Después ya hicieron clases de yoga también para algo, pero éramos un grupo muy reducido. ¿Cuántos eran? Éramos 8, 9, pero 6 por ahí nomás lo que frecuentábamos más. Que estábamos Nelson, Aide, Porfiria cuando eso también se fue, Oscar y
Miriam, que también se llama Miriam, la compañera de trabajo, yo, y creo que después vino un muchacho más así, y casualmente se iba cuando eso Julián, porque él estaba trabajando en Yesenetá, creo que cuando eso. Y bueno, a partir de ahí ya empezó a gustarnos más la filosofía porque, bueno, a mí me gustaba la filosofía de Baba primero porque no te dice algo que yo soy católica apostólica romana, pero hay muchas cosas que no me satisfacen cuando me dicen misterios de la fe y tenés que creer por fe. Yo necesitaba saber la explicación, necesitaba que se me convenza. Y eso me dio Sai Baba. Baba te explica todo, y te explica mucho más, te enseña sin que uno te des cuenta de cuánto estás aprendiendo. En una lectura aparentemente cortita y sin muchos vericuetos, digamos, pero es muchísimo la enseñanza. Si uno se pone a analizar, es mucho, cada frase, cada palabra tiene mucha enseñanza. Y allí me explicó varios misterios de la Iglesia Católica y que hizo que me gustara más también mi religión, que es la católica. Me explicó por qué hay que repetir el nombre de Dios, el rosario católico. Me explicó qué es lo que hace con la mente, qué es lo que... Y complementando con la religión hindú, que también me gusta mucho por lo de Sai Baba. Y bueno, cada vez, después ya vinieron un mes y eso, hicimos el centro, empezamos a hacer servicios, ya pudimos expandir más el servicio, las enseñanzas, ya estábamos más y así. ¿Y en qué consistía esos servicios? Dábamos de comer a los niños. Y había veces que también nos íbamos en hogares de ancianos, ya sea masculino o femenino, que eran, una de esas veces fue que con Mohan y Kishore nos íbamos a hacer servicio en el hogar de ancianos y nos accidentamos. ¿En serio? Sí, nos chocó, Mohan se iba manejando y nos chocó un auto que Kishore unos segundos se quedó inconsciente. ¿En serio? Y dio un moretón, pero no nos pasó nada, después no tuvo consecuencias, pero y nos asustamos un ratito nomás. Pero igual nos fuimos en el servicio. Eso fue antes del servicio. Eso fue antes del servicio, cuando se fueron a buscarnos. Éramos los 3 nomás que nos fuimos esa vez. Y aparte del servicio que estaban, entiendo, daban alimento, ¿era algún barrio específico? ¿Para cuántas personas? Sí, justamente había un amigo que se le empezó a dar, a asistir a los chicos de Sagrada Familia de la Tablada. También se les asistía con enseñanzas sobre higiene, sobre por qué mantener limpio el lugar en donde estaban. Se les ayudó a que sea más funcional la propiedad en donde estaban, para que conduzcan el agua sucia servida, ¿no? Así, y también se les enseñaba a los chiquitos, se les hablaba, se les enseñaba valores humanos y todos estábamos involucrados. Había un grupo muy lindo de gente y todos estábamos involucrados. Entiendo que hiciste radio también. Sí, también teníamos radio con un mesh, gotitas de luz, que en una radio de luz que primero él dijo, ¿cómo quiero conseguir un espacio, un pequeño espacio? Nosotros pensamos 5, 10 minutos. Y después me llamó y me dice, ya tenemos el espacio, pero era de 1 hora y nosotros ni sabíamos ni sabíamos qué íbamos a hacer, ni con qué íbamos a llenar, si ninguno éramos locutor ni nada parecido. Y después empezamos a pensar, a analizar
Y allí empezamos como a desarrollar como una clase de valores humanos donde dábamos lectura, meditaciones sobre el tema y así muy lindo. Pero era una onda para criaturas, ¿verdad? Era para criatura el de nuestra hora, que era el de la mañana, y teníamos participación de los oyentes. También participaban nuestros familiares, los niñitos de la familia, ¿verdad? Pero, y se daba premios, se daba remeritas, así cosas muy lindo y participaba mucho. Muy lindo era el programa. Ese era un programa una vez a la semana, ¿verdad? Eran los sábados a la mañana. Ya, ya. Y muy lindo estaba. ¿Y cuánto tiempo duró ese programa? Mucho tiempo, 1 o 2 años, no sé, unos años, no recuerdo cuánto, pero sí fue mucho tiempo. Qué bien, qué bien. Y después llegó el día más importante. Sí, ¿Qué pasó con el viaje a la India? Sí, bueno, la mayoría de nosotros no tenía muchas posibilidades de viajar, entonces creíamos que era un sueño imposible de cumplir, pero sí le pedíamos a Baba siempre que nos lleve, pero había sido como tal, como él dice, cuidado con lo que piden que les puedo dar. Nos dio de sorpresa, nos fuimos desde que salimos, fuimos atendidos como reyes, muy buen anfitrión, Baba, nos cuidó desde que salimos o antes hasta que llegamos, tal como dijeron los hermanos en las charlas anteriores, salimos el 11 de acá de Asunción, nos fuimos hasta Foz, la mayoría sin conocer inglés, el único que entendía más era Umesh, pero nosotros nos fuimos, anduvimos por Inglaterra como si entendiéramos. ¿Pero salieron de Foz a Inglaterra directo? No, nos fuimos de Foz a San Pablo y de San Pablo a Londres, y de Londres a Bombay. Su papá, una persona excelente, que hasta ahora le recuerdo con mucho cariño, nos atendió, pero a cuerpo de rey. Nos consiguió, tal como dijeron ya, un departamento porque era 16 personas en su casa, casi nadie tiene para albergar. Nos consiguió un departamento para que pudiéramos pasar allí los días y después nos llevó inclusive a Shirdi, que no estaba previsto, pero fue otro regalo de Baba. Explicanos un poquito esa parte de Shirdi. ¿Quién es Shirdi? Bueno, Sai Baba es una encarnación que él dice que va a encarnar en 3 cuerpos o en 3 etapas, donde cada uno tiene la misión. La primera parte era Sai Baba de Shirdi, que se le dice de Shirdi porque vivió, no se sabe bien sus orígenes de Shirdi, pero sí vivió en la ciudad de Shirdi. Y él ya promulgaba lo que dice Sai Baba, que todas las religiones conducen a un único Dios, que habla de la paternidad de Dios y de la hermandad del hombre. Ahí eran sus seguidores musulmanes e hindúes porque eran un pueblito chico, y después de eso él iba a morir y 8 años después iba a volver a encarnar y encarnó en la ciudad de Prashanti Nilayán en 1926 como Satya Sai Baba. Y bueno, en la tercera encarnación que estamos esperando, esperemos que nos dé la posibilidad de volver a verle, Prema Sai Baba, que no nos cuenta seguramente en qué lugar exacto va a estar porque ya vamos a invadir por la ansiedad de estar con él. Decime, ¿qué quiere decir Prema y qué quiere decir Satya? Y Satya es verdad, y Prema es el amor puro, es el amor divino, es el amor sin apegos, es el amor más puro que se puede sentir, inegoísta. Perfecto. Y bueno, volviendo un poquito otra vez al viaje, ¿qué nos puedes contar algunas? Y lo único que ves, cualquiera que haya viajado a la India sabe que ese es el viaje más importante, no solo de esta vida, sino de todas las vidas. Y
que la primera vez que nosotros, a diferencia de los varones, las mujeres nos fuimos, bajamos todo el 16 de febrero, bajamos todas nuestras cosas y ya nos fuimos en el primer darshan, que ya era tarde, pero esa primera vez ya nos fuimos a verle a Satya Sai Baba. Y lo único que puedo decir es que desde el primer día lloramos porque no podíamos creer que teníamos, aunque suene con un poco de ego, teníamos más suerte que Moisés, ya que nosotros podíamos verle en cuerpo a Dios mismo. Al menos para nosotros que Sai Baba es Dios, creemos que es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podíamos verle a Dios mismo en persona, caminando, mirando. Y lo único que puedo decir es que la mirada de él derrite cualquier cosa, explica, no sé, es algo indescriptible. La mirada es tan profunda y imposible de transmitir con palabras, porque cualquier palabra va a quedar pobre frente a eso. Y es difícil de mantener, pero es indescriptible lo que uno siente cuando él te mira. Y es una mirada fija, es una mirada, pero no de reproche, pero sí es una mirada que te cala más que las radiografías. Sí. Y estuvieron en el monasterio, sí, digamos, estuvimos en el alojados ashram. dentro del Sí, monasterio. Nosotros, como te digo, estuvimos muy bien atendidos por Baba. Desde el primer día estuvimos en el ashram, que quiere decir monasterio, ¿verdad? Y los primeros días le daba más atención a los varones. Eso es cierto y es algo que le reclamo. Pero con una mirada basta para explicarte tantas cosas. Ya te digo, imposible de describir. Y el primer día que se fueron los varones ya le dio Vibhuti a Silvino. Y Carlito Fernández, que cuando eso era inclusive menor de edad, 16, 17 años que él se fue, él dijo, ya nos va a dar entrevistas, ya nos va a dar entrevistas. ¿Y cómo nosotros vamos a ver que ustedes son? Le decíamos. Y no sé qué es lo que puedo hacer para llamar la atención. Y después se les ocurrió, como llevábamos el pañuelo distintivo, como todos los países, y nosotros ya no tuvimos tiempo de preparar un pañuelo que sea o no teníamos luego, porque no se viajaba luego de acá, no teníamos un pañuelo preparado como tenía la Argentina o, bueno, los otros países. Entonces llevamos una bandera paraguaya. Y lo que le dijimos a Carlos y a Umesh es que ellos saquen el pañuelo y agiten para que nosotros sepamos y nos levantemos y podamos ir. Estábamos seguros de que nos iba a dar, era el año 97, que nos iba a dar entrevista. Y esperábamos muchísimo, con mucha ilusión, no sé, indescriptible. Y después, por fin le vimos a nuestros compañeros que se paraban, nos buscaban con la mirada a las mujeres, avisándonos, agitando ya el pañuelo. Allí nos levantamos rapidísimo y nos fuimos. En la sala de entrevistas es una sala chiquita, sencilla. ¿Qué tamaño más o menos? De 3x2, 3x3 seguramente. Así chiquito, como acá más o menos. Sí, y aparte tenía la sala de entrevistas más privado, que te decía cosas más íntimas seguramente. Ahí entramos todos encimados. Las 14 personas, porque los dos chiquitos no fueron, se quedaron dormidos. Y algo que es muy raro, dice que en el momento en que nosotros entramos en entrevista, ellos se despertaron e inclusive ya estaban allí, algunos ya llorando después, porque eran chiquitos los hijos de Nelson. Entramos, yo lo único que quería era ir a sentarme a sus pies y lo más cerca que se pueda de él. Y me senté cerquita. ¿Y le llegaste a tocar? Sí, le toqué su ropa, quería saber de qué tela era de un algodón finito. Le miré las manos, las líneas de las manos. Y él a todos les dio, creo que la atención que necesitábamos.
a mí mucha pelota no me dio, pero lo que me dio fue suficiente, ya que tuve algunos segundos de la atención de Dios para Claro, mí. imagínate. Sí, y me preguntó cómo estaba, le dije bien, pero yo estaba llorando allí porque no podía creer, estaba demasiado feliz. Si hay una felicidad, esa felicidad nosotros sentimos en ese momento. Es imposible de describir todo lo que se siente. Y después a cada uno se fue hablándole más, hablándole. Después a las mujeres nos hizo vibuti, íbamos a guardar y él dijo no, para que coman ahora ustedes. Y tenía un sabor diferente y una textura diferente al vibuti que nosotros, un olor diferente al vibuti que se reparte en los templos. Y por supuesto que comimos todo, ¿verdad? Después Era como el maná, más o menos, en la época de los y judíos. seguramente, pero este maná comimos nosotros. Qué wow, Eh, qué y dicha. después iba a repartirnos vibuti a todos en el sobrecito que él daba. Él vino, le pidió a Carlos para que le ayude a repartir. Había un bolsón donde tenía mucho sobrecito de vibuti y empezó a repartir a cada uno. Y yo ni corta ni perezosa queriendo agarrar más, agarré mi bolso luego y le abrí para que me ponga más. Y me miró y me dijo, muy inteligente, muy inteligente. Y es algo que a mí, por ejemplo, me dio siempre ánimo cuando tenía que rendir en la facultad. Sí podía pasar la prueba porque Baba me dijo que era inteligente. Es lo que me repetía en la intimidad, pero sí me repetía, ¿verdad? Y ese era como tu amuleto, digamos. ese era así. Y después entró un mes y Carlos en la sala de entrevistas le hizo entrar después a Betty, a Imelda, a Nelson también le dijo algunas cosas. Después nos metió al resto, que no tuvimos entrevista privada, y allí por fin pude hacer Panamaskar, que es tocar los pies de una persona divina, ya que dice que la energía del avatar se concentra más en los pies. Entonces yo quería tocarle y le pedí Panamaskar, Baba, y te concedió. sí, adelante, dijo. Y ahí ya el resto también ya tocamos. Después habló con Silvino, que le preguntó qué le pedía, que él le dijo que quería la bendición para el país, para su familia, para... Y le dijo él, y le dijo, y eso nomás, y le dijo, para todo el mundo, le dijo, porque él siempre busca la expansión. Claro. Él recalca mucho la unidad de todos, que esta diferencia no existe, que en realidad somos todos uno. Y en todos sus actos él trata de enseñarnos eso. Y otra cosa que a mí, yo no sé qué es, pero que sí me llamaba mucho la atención, es que yo después en los libros leí que él cambiaba de color. Y es cierto, cuando él se te acercaba, había veces que parecía amarillo dorado, otras veces parecía que le cubría como una luz o como no sé qué, algo rosado o más oscuro, yo no sé lo que es, pero sí cuando caminaba siempre salía como un humo de su cuerpo, yo no sé lo que es, ¿verdad? Como un humo de color, había veces que era blanco, había veces rosado. Un áurea, digamos. Y capaz que ese es el aura, yo no sé, pero yo veía como un humo que con luz que sigue iluminado. No es que las luces salían así en rayos, no, estaba iluminado ese humo, yo no sé lo que es, pero yo veía así y entonces yo no quería ni parpadear para no perderme un minuto de eso. Y también en la entrevista, cuando estaba saliendo, yo salí penúltimo, después salió Silvino con él, y él lo único que me dijo es happy, happy, happy. Y eso también es algo que siempre me da ánimo cuando en los momentos difíciles, que él me dijo que sea feliz, 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 y
eso siempre ayuda. Qué bárbaro. Y decime, ¿y vos le llevaste algo a él en ofrenda eh, o algo que querías llevar de Paraguay para ofrecerle a él? No. Nada, nada, no, nada. Nosotros nos fuimos así nomás. Todo el regalo nos dio él, nosotros no le llevamos nada. Entiendo. Y al regresar, ustedes, bueno, hablamos ya del tema de la radio, el tema del servicio, perdón, y algún sueño o algo que tuviste posteriormente. Bueno, él a cada rato se manifiesta o a cada rato te demuestra su presencia. Hay veces que olés vibuti, olés jazmines y por allí no hay, pero uno de los donde era más evidente que él estaba con nosotros cuando nosotros ya nos separamos como grupo. Teníamos 120 niños a quienes dar clase. Y nosotros el día del niño queríamos darle algún regalo, pero no alcanzábamos. Entonces preparamos, qué sé yo, golosinas en un vasito o regalito así para sortear. Continuando con el relato que nos está haciendo acá Miriam Acosta, de su experiencia con el maestro Saibaba, te quería preguntar, ¿qué práctica espiritual estás haciendo hoy día, Miriam? La práctica espiritual que tengo no es muy disciplinada, es un poco informal, pero a la mañana repito la oración de la mañana porque considero muy importante lo que él enseña personalmente, que inclusive las palabras él nos dio para que podamos repetir y para encomendarle el día, repito eso. Y durante el trabajo y todo eso trato de recordarle lo más que puedo. Después a la hora de almorzar generalmente me olvido, pero aunque sea le doy las gracias. No, tenía que decir una oración antes, pero generalmente me olvido. Entonces, pero sí trato de encomendarle el día y bueno, con el tráfico que tenemos y cuando manejamos, todas las horas le llamamos nomás luego y no. Es imposible que no esté presente en nuestras vidas, ya que cada rato le pedimos socorro. ¿Sí? Y así una práctica disciplinada no hago. Pero me gustaría, yo sé que vos cuando generalmente vas a consumir algún alimento, tenés un pequeño mantra que siempre repetís, porque yo me acuerdo que alguna vez siempre era muy como una norma y me gustaría que compartas con la audiencia. Es una oración que se formó con ahí cuando estábamos haciendo servicio o cuando en las charlas o en las reuniones que teníamos nomás. Pero el Señor te olvidaste, no olvidé, porque Él da una oración, sí, para como que Él es el que nos preparó el alimento, el que nos da el alimento, el que digiere, el que nos da todo, pero le ofrecemos todo a sus divinos pies y bueno, básicamente eso. Así mismo. Perfecto, yo te quiero pedir, Miriam, si puedes dar esta lectura, que es una frase conocida de SAI, para los oyentes de la radio SAI Multimedia Paraguay. Si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Cuando haya orden en la nación,
habrá paz en el mundo. Pero después Baba nos contactó con un empresario y no es que nos trajo regalos para sortear, no, nos trajo cajas grandes, grandes con osos así grandes, con autos a control, regalo para todos, inclusive para que le lleve a sus familiares, que eso es algo que nunca me voy a olvidar porque él sacó de la nada porque nosotros no teníamos para regalar a 120 chicos, ya Es es mucho. mucho y había, pero los regalos que nos dio eran regalos de primera, es decir, que imagínense esos osos grandes, los autitos en caja, muñecas, esos bebecitos, tipo bebecitos que es ahí, ¿verdad? Grande, cosas que ellos ni pensaban que Nunca se le iba. imaginaron tener un Sí, regalo así. sí, y eso fue una de las cosas más grandes, así como también los útiles que siempre les dábamos, que no sé de dónde salían, pero salían todos. Y eso es algo muy grande que, como él dice, cuando uno hace su tarea, él otra vez se encarga de proveer todo y si es noble la idea que se está concibiendo, él va a proveer y va a tener éxito.